Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, las 5:26 de la tarde, 5:26, y aquí estamos para tener nuestra cita de confinados pero confiados. Vamos entonces a esperar que vayan ingresando, que nuestros amigos que siempre están pendientes de este programa, entonces empiecen con nosotros. Damos saludo a Ángela Ramírez, a Jensita Muñoz, a William Acosta. Se van uniendo entonces todos estos hermanos y amigos. Armando Sánchez desde Bello, bienvenido. También queremos saludar entonces a los que en este momento van ingresando a el Facebook Live de Confinados pero Confiados. Vlade Montoya, saludos. A Pedronel Duque también saludos. Y a Dora Giraldo. Juliana Acosta, Angie Patiño, se van uniendo. William, buenas tardes. El Señor también le bendiga. Gracias, amén. Así sea. Bilú de Envigado. También está Maripsa Ríos. Sandy Londoño. Jensita, buenas tardes. Dios te bendiga. Juan Sepúlveda se une. Estamos en una tarde lluviosa. Bendiciones, Viviana Palacio. Juliet Agudelo, bienvenida. Adriana Uribe también. Son las 5:27. Estos primeros minutos es para dar tiempo que se vayan uniendo, como Camilo Abello, como Vicky Tarazona, como Mari Moncada, como Ángela Villa. Dios la bendiga, Ángela en Bello. Alexander Bedoya Gudelo también está con nosotros. Y Sandra Álvarez, que también dice: en la casa hay vida. Gracias, así es, en nuestras casas hay vida. Sandra Milena, Natalia Valencia, Dios la bendiga. Diana Ochoa también. Saludos, Gustavo Jiménez. 5:28 minutos. Hoy hablaremos de la crisis de fe. Jeffer Ospina, buenas tardes. Socorro Zapata, bendiciones. Diana, Dios la bendiga. A Diego Alejandro Londoño. A Sandra Milena, Dios la bendiga, Sandra. Desde Don Matías. A Mélida María Ortiz. Armando, saludos. Dios te bendiga, mi hermano. Diana Holguín entra también con nosotros. Marta Morales, bendiciones, Marta, para usted, para los tuyos. Hernán Vargas Ramírez, Lina María Ochoa, saludos. En tu casa hay vida. Lady Villa, bienvenida. Paola Andrea Caro, bendiciones, bendiciones. Luz Aide Arias también entra con nosotros. Se une Jeffer Ospina. Ana García, también 5:29. Norvey Marín. Mauricio Arboleda también está con nosotros. Buenas tardes, Lady. El Señor también le bendiga ricamente. Luz María Álvarez se une. Alejandra González, bendiciones. Daniela Cardona, bendiciones para usted también. ¿Cómo superar la crisis de fe? Las crisis de fe. Luz Aide, bendiciones. Luz Elvira Linares también. Le damos un saludo. A Unice de Jesús Restrepo. Buenas tardes, hermana Unice. La gemela Ruiz Urrego. Luz Mari, bendiciones desde Cartagena, Luz Mari. Saludos a Julián, que está en Perú. Jaime Flores, bendiciones. A Jesús Armando Ortega, también nos está viendo hasta ahora. Janet Acevedo Rivas. Ligia Fernández entra con nosotros. Luz Elvira Linares. Gloria Benjumea Sabaneta. Lina María Ospina Moncada, bendiciones, Lina. Isa Vélez también está con nosotros y damos inicio a esta tarde. Crisis de fe. Carolina Restrepo, saludos. Y a Beatriz Valencia, Jesús, bendiciones. Al final saludaré a los otros. Necesitamos avanzar en nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es la crisis de fe. El título más extenso es ¿Cómo superar la crisis de fe? Y varias de las cosas, por no decir casi todo lo que les voy a compartir, está inspirado en un amigo y hermano, predicador peruano, Alex Shine, un gran maestro de la escritura, que alguna vez le escuché este tema y es supremamente interesante. Lo que ocurre posterior a la resurrección de Jesús es que Jesús, dice Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 1, se presenta con pruebas indubitables de su resurrección, de que Él es. Eso significa que para los discípulos era muy difícil creer que Jesús estaba de nuevo con ellos. Es así que Lucas dice que durante 40 días, Lucas capítulo 1, Jesús se presentó con pruebas indubitables. Esto significa con pruebas irrefutables de que Él era, que le creyeran que Él había resucitado.
Entonces vamos a hablar de un acontecimiento que ocurre posterior a la resurrección de Jesús. Esa misma semana ocurrirá algo bien interesante que nos va a enseñar el tema de la crisis de fe. Lo que estamos viviendo en el mundo hoy es casi que un caldo de cultivo para nosotros entrar en crisis de fe. De hecho, la misma pandemia ya es un estado crítico. ¿Qué es una crisis? Comencemos diciendo que una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Y esta puede ser tanto física como simbólica. Crisis también es una situación complicada o de escasez. Así que cuando hablamos de crisis y este tiempo actual que vivimos, pueden encajar muy bien ambas. Pero si hablamos de una pandemia, que es lo que estamos viviendo hoy, y hablamos de una situación crítica que son los daños colaterales de la pandemia, podemos hablar de crisis. Pero también entra en crisis la fe. ¿Por qué entra en crisis la fe? Bueno, porque básicamente en este tiempo se puede cuestionar a Dios o la existencia de Él o la bondad de Él. Si Dios existe, entonces ¿por qué permite que ocurran estas cosas? Si Dios existe, entonces ¿por qué no frena la pandemia? Si Dios existe, ¿por qué no evita la muerte? Bueno, las crisis de fe pueden ser normales. La pregunta inicial es, ¿quién no ha tenido una crisis de fe alguna vez en su vida? Yo tuve crisis de fe al iniciar mi cristianismo. Mi crisis de fe se basó en decir, bueno, yo que soy cristiano ahora digo que tengo la razón. Yo que soy creyente digo que yo tengo la verdad o estoy en la verdad. Pero el mismo argumento tiene el testigo de Jehová. El mismo argumento tiene la persona que cree en el hinduismo. El mismo argumento tiene el del Islam y el judío. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre mi verdad que yo sostengo, mi fe que yo sostengo y que por ella metería las manos al fuego, y los demás que también lo harían? Bueno, esta crisis tuvo que ser resuelta progresivamente. Un encuentro con las Escrituras, un encuentro con Dios en la oración. Y básicamente la diferencia la marcó la resurrección. El domingo pasado hablamos de la resurrección. La resurrección de Cristo es el punto clave de la diferencia que existe entre el cristianismo y las demás creencias que existen, las demás proclamaciones de fe o religiosas que existen. Bueno, alguna vez hemos tenido quizá una crisis de fe, ya le comenté la mía, usted podrá también tener la suya, y si la puede compartir con nosotros sería interesante. Ahora, otra pregunta que surge ¿es pecado tener una crisis de fe? Ahora, otra pregunta pertinente y contextual es, ¿estás pasando en este momento una crisis de fe? Lo que estamos viviendo mundialmente puede prestarse para que nuestra fe entre en un estado crítico. No porque no creamos en Dios como tal, sino porque muchas cosas de nuestra vida y de nuestra fe se cuestionan. Leyendo artículos y libros en estos días, como ven, tengo algunos libros que leer y otros artículos muy interesantes en la internet. Hay unas preguntas, y es ¿qué respuesta tiene el cristianismo frente al coronavirus o al COVID-19? Y la verdad es que todos concluyen en que una es nuestra esperanza que está puesta en Dios, y la otra es saber que el COVID no es Dios. En este sentido, ninguna prueba es más grande que el que la envía, y en este caso estoy argumentando que esta es una prueba que Dios está permitiendo en el mundo entero. El por qué y el para qué es un abanico enorme de posibilidades, pero que está sucediendo. Ahora, se ha dicho que el ateísmo, por ejemplo, es una clase de crisis de fe. Y le hago una pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Sacar de una crisis de fe a alguien que nunca haya creído o a alguien que algún día creyó? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Sacar de una crisis de fe a alguien que nunca ha creído
o a alguien que algún día creyó. Hay personajes en las Escrituras que no son ejemplo para nosotros, son antagónicos en la Biblia. Son más bien esos antiprotagonistas. No los vemos bien mencionar a un Caín, a una Jezabel, mencionar a un Judas, por ejemplo. Siempre esos nombres nos llevan a pensar en lo negativo, en lo que es contra a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Pero cuando hablamos de Tomás, por ejemplo, cuando hablamos de Tomás, también se nos viene a la mente el ejemplo de lo que no debemos ser. Y es que de Tomás se ha dicho frases como estas: no seas como Tomás, incrédulo, solo cree. Y se le responde hacia los hermanos que comienzan a hacer preguntas en cuanto a la fe y al cristianismo. Conocemos frases como Tomás el incrédulo. Escuchamos eso en predicaciones y en sermones. La verdad, Tomás no sería un buen personaje para hablar de la fe. Sin embargo, según las Escrituras, podemos ver a Tomás de forma diferente, totalmente diferente. Veamos a través de la Biblia entonces en esta tarde de reflexión de Confinados pero Confiados, si realmente Tomás era lo que se dice de él, o si más bien debemos reivindicar a Tomás y verlo de otra forma diferente. Entonces, ¿están preparados? Hablemos de crisis de fe, y para hablar de crisis de fe vamos a hablar de Tomás, del hombre al cual se le ha dicho que nunca ha tenido fe. Muy bien, comencemos entonces a ver a Tomás. Las Escrituras, y según las Escrituras, podemos ver a Tomás de forma diferente. El modelo de fe es alguien como debemos ser. Lo que vamos a escuchar entonces esta tarde es una perspectiva totalmente diferente a la que hemos conocido de Tomás. San Juan 20, 24 y 25. Escuche esto. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Estamos hablando de un acontecimiento posterior a la resurrección de Jesús. Cuando Jesús se les aparece a los discípulos por primera vez, que estaban encerrados, llenos de miedo, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. He ahí la sentencia de Tomás. Los discípulos le dan testimonio diciendo: el Señor se nos apareció. El Señor, hemos visto al Señor. Esto da testimonio de que Él se ha levantado entre los muertos. Tomás no estaba con ellos en esa primera aparición de Jesús resucitado a los discípulos. Bueno, ¿dónde estaba Tomás? No lo sabemos, la Biblia no nos deja ver eso. Recuerden que eran 12 discípulos, uno ya sabemos dónde estaba colgado en un árbol, ese es Judas, pero tenemos a Tomás ¿en dónde? Ahora, este hombre que por años había creído, ahora no cree. Está experimentando una profunda crisis de fe. Pero para entender la profunda crisis de fe de Tomás, hay que ver cuál era su fe. ¿Qué clase de fe tenía Tomás? Porque no cualquier fe entra en crisis. Cuidado, esto es importante, querido amigo y hermano. No cualquier fe entra en crisis. Una fe mediocre jamás entra en crisis, porque siempre vive en crisis. La fe mediocre es una fe crítica. Ahora, ¿qué tipo de persona era Tomás? Y tenemos que ver a través de las Escrituras esto y preguntarlo para que la Biblia nos hable. Y veamos entonces en Tomás no un antitipo de fe. Quizá, y es muy atrevido, ver a Tomás como un prototipo de fe. Hablemos entonces de qué clase de fe tenía Tomás. Lo primero es que Tomás tenía una fe que daba la vida, que da la vida. Miren San Juan 11, versículos 7 y 8. Miren lo que ocurre en San Juan 11. Luego, después de esto, está el contexto de que Jesús va a ir
a Betania a resucitar a Lázaro, pero los discípulos no quieren que vaya porque los judíos quieren matar a Jesús. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y vas otra vez allá? Los discípulos trataban de convencer a Jesús que no vaya a Jerusalén, que no fuera a Jerusalén. Es peligroso, maestro. Te van a matar y nos van a apedrear. Es una mala decisión, decían los discípulos. Y mientras que los discípulos dicen, no vayas, no vayas, Tomás se levanta para decir lo siguiente. Versículo 16, capítulo 11 de Judas. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. El término Dídimo significa gemelo. Hay una interpretación o un mito dentro de lo que es la interpretación bíblica, pero es una interpretación bíblica de la crítica bíblica más, que dice que este Dídimo, por ser gemelo, era gemelo de Jesús. Absolutamente falso. Jesús era solo él que nació como por obra del Espíritu Santo, en el poder, un solo Redentor. Imagínense el conflicto si creyéramos que Jesús tuviera un gemelo. Este Tomás, llamado Dídimo, le dijo a sus discípulos, quiere decir, Tomás era discípulo de Jesús y a su vez él tenía condiscípulos. Tomás seguía a Jesús y los condiscípulos seguían a Tomás, que a la vez seguían a Jesús. Entonces, mientras los discípulos dicen, los 11 dicen, no vayas, te van a matar, es peligroso, no vayas, Tomás se levanta para decirle a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás dice, a Jesús lo pueden matar en Judea, mientras atraviesa a Betania, a ir donde Lázaro. Si lo van a matar, Tomás dice, vamos para que muramos con él. Miren que en medio de tanto temor de los discípulos, se levanta para decirle a sus condiscípulos, vamos para que muramos con él. Tomás no era cualquiera. Había encontrado en Jesús no solo una razón para vivir, sino también una razón para morir. Tomás sabe que vale la pena vivir para Jesús, pero también vale la pena morir por Jesús. Así que no estamos hablando de una fe cualquiera. La fe de Tomás, a diferencia de los demás, es una fe que da la vida. Vamos para morir allí con él. Ahora, no era una fe superficial, no era una fe barata, no era una fe cualquiera. Solo una fe así, de esta clase, solo una fe así entra en crisis. Entonces tenemos lo primero. ¿Cuál era la fe de Tomás? Una fe que da la vida. Ahora lo segundo. La fe de Tomás también es una fe que piensa. Estamos diciendo acerca de la crisis de fe y estamos tomando a Tomás no como el que es antife, sino como alguien que quizá nos enseña a creer. Lo primero, él nos enseña que vale la pena vivir para Jesús, pero también vale la pena morir por Jesús. Eso nos lo deja ver en el capítulo 11 de San Juan. Ahora, no solamente es una fe que da la vida, la fe de Tomás es una fe que piensa. Ojo con esto, una fe que piensa. Muchos creyentes creen que es válido tener una fe ignorante, que es válido tener una fe que no use el cerebro. Entonces encontramos dichos en el mundo evangélico, hermano, no razone, hermano, no piense. Y perdón, pero la Biblia dice, en el mandamiento de Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay un libro de John Stott que titula Creer también es pensar. Y en este libro John Stott dice que los cristianos no podemos entonces tener una fe que no use el cerebro. Una fe que no use el cerebro no es una fe bíblica. Y que él personalmente no quisiera tener una fe que sea descerebrada, que sea irracional. Obviamente hay misterios y asuntos en la Escritura que no podemos entender mentalmente. Pero nuestra fe es una fe que piensa y debemos aprender a pensar nuestra fe. Nótese a Tomás, que es lo segundo, una fe que piensa. San Juan 14, 1 al 6. San Juan 14, 1 al 6.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se está despidiendo de los discípulos. Recordemos que del capítulo 13 al capítulo 17 es toda esa última noche que él pasa con los discípulos ahí en San Juan. Él se está despidiendo de los discípulos y les dice que él va a la casa del Padre, que ya no estará más con ellos. Han caminado durante 3 años juntos y se supone que han aprendido todo. Pero cuando termina el versículo 4, Jesús dice, y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Jesús dice, ustedes ya saben. Él supone que ya saben, son 3 años. Hemos caminado juntos, los he discipulado. Pero Tomás se levanta y dice, Señor, yo no sé. Estoy parafraseando. Yo no sé si ellos saben, pero yo no sé. Ahora, Tomás no está dispuesto a aceptar de Jesús una declaración que él no entiende. Y nosotros no tenemos esa honestidad intelectual. A veces, inclusive, cuando estamos en alguna clase y el profesor explica o el pastor explica, no sé, en el entorno donde estudias, entonces explican algo y el profesor pregunta, ¿alguien no entendió? Nadie quiere levantar la mano porque no quiere parecer el tonto. Entonces el profesor da por sentado, todos entendieron. Tomás no es eso. Tomás dice, no Señor, yo no sé ellos, pero yo no sé a dónde vas y mucho menos sé el camino. A veces con el silencio otorgamos. Entonces, él no podía creer lo que no entendía. Y tenemos que darle gracias a Dios por Tomás y por esa pregunta que hizo. Porque esa pregunta, escúchese, le arrancó una declaración a Jesús. Sin esa pregunta no hubiésemos quedado con esa declaración tan maravillosa que Jesús hizo. Por la pregunta de Tomás, Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Tomás le arrancó a esto a Jesús. Jesús no lo soltó solo. Fue Tomás quien tenía una fe que pensaba, que hizo una pregunta que le arrancó esa declaración a Jesús. Ahora, Tomás es un modelo de fe. ¿Por qué? El contexto que acabamos de ver, entonces podemos entender por qué la crisis de fe de Tomás, por qué Tomás entra en crisis después de la muerte y sepultura de Jesús. No es la crisis primípara del creyente pelado que entra a la universidad y un profesor peludo de filosofía que se ha leído 4 libros le ayuda a entender o le enreda la fe a decirle que Dios no existe. No es la crisis primípara. No. Esta es una fe grande, recuerde, una fe que da la vida, una fe que piensa. Una fe así, solamente una fe así puede entrar en crisis. ¿Por qué entonces Tomás entra en crisis si era un hombre que creía? ¿Por qué su fe entra en crisis si es un hombre que decía que daba la vida por Jesús y estaba dispuesto a morir por él? Que preguntaba porque quería indagar de su fe. Entonces aquí va lo tercero. ¿Por qué la crisis de fe de Tomás? ¿Por qué Tomás creía y ahora ya no cree? Es porque Tomás vio morir su verdad. Tomás vio morir su verdad. La verdad por la que estaba dispuesto a dar su vida, él la vio morir, frágil, sola, en una cruz colgada. Y eso fue un impacto para Tomás. Imagínense ustedes una noticia, que mañana saliera una noticia, aparte del COVID-19 y la pandemia, que mañana en todos los noticieros
y en todos los periódicos del planeta se publicara la siguiente noticia: se ha hallado el cuerpo de Jesús de forma fehaciente, comprobado científica, arqueológica, históricamente se encontró los restos de Jesús. Imagínense que esa noticia saliera mañana por todo el mundo. Está comprobado, se encontraron los restos de Jesús. ¿Usted volvería a la iglesia? ¿Usted volvería a orar? ¿Usted volvería a leer la Biblia? No. Se nos caería toda la estantería de nuestra fe. Se nos caería todo por lo que hemos vivido, luchado, creído y orado. Si esa noticia saliera, entonces, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no resucitó, vana sería entonces nuestra fe, vana sería nuestra predicación. ¿Estaríamos todavía en nuestros pecados muertos? Entonces seríamos los más dignos de lástima y conmiseración, dice el apóstol. Ahora, habríamos creído en vano. Nuestra vida cristiana no tendría sentido. Esa fue la crisis de Tomás. Ver que su verdad está colgado en un madero, ensangrentado, frágil, solo, indefenso. Tomás entró en crisis. Tomás no estaba con ellos el día en que Jesús aparece después de la resurrección. Quizá, es un quizá. Quizás Tomás estaba dando vueltas por Jerusalén, recordando los caminos que caminó con el Maestro durante 3 años. Recordaba esos sermones, recordaba esos milagros, para llegar a una conclusión. La conclusión de Tomás fue: todo fue un engaño. Y cuando llega al lugar donde están reunidos sus otros hermanos o los discípulos, los demás le dicen: Tomás, hemos visto al Señor, se nos apareció. Dice Pedro: a mí también, dice Mateo, Juan también dice lo mismo, pero a todos les responde lo mismo: no te creo, no te creo. Y así como no estaba dispuesto a no creer en una argumentación que no entendía, la del capítulo 14, Jesús dijo: ellos saben a dónde voy, saben el camino. No, yo no sé dónde vas, no sabemos el camino. Tampoco Tomás estaba dispuesto a creer solo porque los demás le decían al Señor: hemos visto. O sea, Tomás no era aquellos de que tiene la fe de Vicente. ¿Recuerdan para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, Tomás no tenía esa clase de fe. Él no cree porque los demás creen. Él quiere tener su propia convicción. Y Tomás nos enseña que la fe debe ser propia y no ajena. Hay mucha gente que tiene fe prestada. La fe de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, la fe familiar. Si usted se ha criado en una casa evangélica o en una familia cristiana, felicitaciones. Pero una gran ventaja que se tiene al ser criado en una familia cristiana es que no se desarrolla una fe propia, sino una fe prestada. Y hay que empezar a edificar su propia fe, su propia comunión con Dios. Tomás entonces no estaba dispuesto a creer porque los demás le decían: mira, al Señor hemos visto. No, él quería su propia convicción. Él quería tener sus propias evidencias. Entonces, miremos qué sucede. Algunos pasos para salir de la crisis de fe. Lo primero que tenemos que definir es el problema para no creer en Dios. Y esto se hace a través de una pregunta: ¿no quiero creer o no puedo creer? Ahora, un verdadero ateo se reconoce en estas marcas. Nunca se burla de los que creen. El ateo que se burla de los que creen es un ateo flojo. Pero el ateo que tiene serias convicciones nunca se burla de los que creen, porque el ateo nato también tiene una dosis de fe para no creer que Dios no exista y para creer en su argumento de que Dios no exista. Ahora, hay quienes quieren creer pero no pueden. Esos son pocos, esos ateos natos, esos que quieren pero no pueden. Tienen una lucha profunda, mental, interna, espiritual. Esos son pocos. Pero el resto
no quiere creer. Básicamente es eso. En estos días que estamos viviendo toda esta pandemia y todo el COVID-19, la gente anda buscando en qué creer. Y cualquier cosa que les ayude a creer y que les calme un poco los nervios o que les brinde un poco de esperanza, se lanzan a eso como un chaleco salvavidas en medio de un océano. Por ahí está rondando en las redes el tal caso de un pelo en la Biblia, y que si ves una lana, un pelo en la Biblia, tienes que hervirlo y tomártelo, que esa es la cura para el COVID-19. Ridículo, absurdo. No hay otra palabra, fetichismo. Abrir solo la Biblia para encontrar un pelo. Yo quiero decirle esto, y lo dije y lo digo sarcásticamente en forma de burla. Si el COVID apareció en el mundo porque los chinos comían caldo de murciélago, ahora en Colombia creen curarlo con un caldo de pelo. Y esto es ridículo a todo su nivel. La Biblia no es para eso, la Biblia es para leerla, para creerla, para vivirla, para profesarla. Entonces, hay gente que no quiere creer. Yo creo que después de esto, hay mucha gente como el faraón en tiempos de Egipto. Cuando el faraón veía las plagas, le decía a Moisés, ora por mí, pero luego su corazón otra vez se endurecía. Y aún en la última plaga, que fue la más fuerte de matar al primogénito, los deja ir, pero los persigue, porque su corazón sigue duro. Mucha gente saldrá de la pandemia creyendo en Dios, redefiniendo su vida, su existencia, examinando su alma. Pero otra gente seguirá con su corazón endurecido. No porque no puedan creer, sino porque no quieren creer. Porque creer es mal negocio para su vida pecaminosa. Porque si creen, ellos mismos tienen que rendir su vida pecaminosa a Dios y no quieren dejar el pecado. Ahora, ¿cuál era el problema de Tomás? ¿No quería creer o no podía creer? El problema de Tomás es que él no podía creer. Él sabía que los 10 daban testimonio de lo mismo. Y no lo refuta, no dice eso es mentira, me estás engañando, es falso. No lo refuta, simplemente dice, si yo no lo veo, yo no lo creo. Pero él quiere estar seguro de que ese que vio morir en la cruz unos días atrás, es el mismo que se ha presentado. Esas heridas no se cierra de la noche a la mañana, dice él. No todos los días resucitan los muertos. Y Jesús había profetizado que él se levantaría de la tumba. Ahora, para nosotros, para usted, ¿no puedes o no quieres creer? Si no quieres creer, no es fácil ayudarte. Porque simplemente estás cerrado a la posibilidad de creer. Si el asunto es que no puedes, entonces como Tomás, Dios quiere ayudarte a creer. Ahora, los que no quieren creer no hacen eso porque no les conviene. Lo dije ahorita, no quieren creer porque su pecado queda al descubierto. Entonces lo primero que hay que hacer para salir de una crisis de fe es definir el problema para no creer en Dios. No quiero o no puedo. Ahora estamos en una pandemia, entonces cuestionamos la existencia de Dios y alguien dice, no puedo creer que existiendo Dios ocurra esto. Sí, Dios existe, ocurre esto. De hecho, los coronavirus, que son los virus que están en los animales, siempre han existido. El problema no está en Dios, el problema está en una sociedad que no tiene límites. Una sociedad y una cultura que come de todo, come todos los animales que pueda comer, los enjaula todos en un solo lugar, ellos están llenos de virus, se los transmiten unos a los otros y estos humanos comen de eso y estos virus que están habitualmente en los animales contagian al humano y el humano, el virus hace una mutación, se pasa de humano a humano. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo la avaricia, la codicia de la humanidad. Estamos viendo la mala administración que el hombre ha hecho de la naturaleza, que Dios le entregó para que la cuidara y la preservara. No es culpa de Dios, ni del murciélago, ni de cualquier otro animal que se hayan comido y que tenía el coronavirus y le pasó al humano. No, es culpa del hombre.
Y cada vez más, mire, la China cerró el mercado de Wuhan, de los restaurantes, pero no ha prohibido el que se coman animales salvajes. Porque el problema no es de Dios, es de una sociedad de doble moral que avala el consumismo y que lo único que le importa es destruir con todo lo que existe. Entonces, el COVID no es culpa de Dios. Si tú no puedes creer porque culpas a Dios, no es un asunto de Dios. Define entonces, ¿no quieres creer o no puedes creer? Lo segundo es definir la evidencia. ¿Qué necesitas que ocurra en tu vida para volver a creer? A veces las evidencias son varias dependiendo del individuo. Por ejemplo, si el problema de fe es intelectual, lo que una persona que tiene crisis de fe intelectual lo que necesita es entender. Eso es lo que necesita, entender. Si es una crisis de fe en lo emocional, lo que requiere es sentir. Entonces, en su oración a Dios, el que tiene crisis de fe por lo intelectual, pedirá al Señor, hazme entender, enséñame a entender, yo quiero entender, necesito entender. Pero si tu crisis de fe se basa en lo emocional, tu oración a Dios debe ser, Señor, necesito sentirte, requiero sentirte, necesito sentir tu presencia. O si tu crisis de fe es por ver algo sobrenatural, tu oración entonces ha de ser, necesito ver un milagro, Señor, que hagas un milagro. Todo esto se lleva en oración. Eso era la petición de Tomás. No era intelectual, él no necesitaba entender. No era emocional, él no necesitaba sentir. Era algo sobrenatural. Hasta que no vea. Hasta que no vea. Lo tercero para salir de una crisis de fe es definir la búsqueda. Define la búsqueda, o sea, la evidencia. La Biblia dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Quiere decir, Tomás quiere salir de la crisis de fe. Entonces, el que necesita ver para creer. Entonces, los discípulos están esperando. Jesús se aparece un domingo. Y pasa el lunes y Tomás está con ellos. Y el martes y Tomás está con ellos. Y el miércoles, jueves, viernes, Tomás está con ellos. Pero Jesús viene a los 8 días, o sea, al otro domingo. Pero Tomás está ahí. Porque él necesita tener esa evidencia y la está buscando. La evidencia no te vendrá sola, hay que buscarla. Cuando Josh McDowell, este gran escritor, defensor de la fe, uno de los mejores que actualmente existen, este hombre escribió Evidencia que exige un veredicto. Un hombre ateo que quiso negar la existencia del cristianismo y terminó convirtiéndose al cristianismo porque se dio cuenta que era imposible refutar la existencia del cristianismo. Por eso su libro se llama así, Evidencia que exige un veredicto. Ahora, él es un gran apologista de nuestros tiempos. Leer ese libro y otros que ha escrito, varios ha escrito, por ejemplo, Más que un carpintero, es un extracto de Evidencia que exige un veredicto. Entonces Tomás estaba allí. Luego llegó Jesús, estoy leyendo en San Juan, ahí mismo ese capítulo que leímos al principio, San Juan, el capítulo 20, pero esta vez estoy en el capítulo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, shalom. Los discípulos le dijeron a Tomás que Jesús volvería. Tomás estuvo allí buscando la evidencia. Si tu evidencia es intelectual, entonces propóngase a leer la Biblia durante 5 minutos todos los días o más minutos durante un mes consecutivamente. Ahí encontrará las evidencias intelectuales. Si es emocional, cada día por 10 minutos y va incrementando su tiempo de oración, busca a Dios a solas, que se revele a tu vida. Si tu evidencia es sobrenatural, busca una iglesia o un tiempo de oración, un lugar donde se creen milagros y donde Dios se manifieste haciendo milagros. Creemos en un Dios de milagros. Pero lo cuarto es ser consecuentes. Quiere decir, porque Jesús es el más interesado en que yo salga de una crisis de fe, cuando esté buscando y encuentre mi evidencia, tengo que ser consecuente. Versículo 27 de San Juan. Luego dijo Jesús a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Jesús le dice a Tomás, ven, toma, toca,
mete, estabas buscando esto, ya lo encontraste, aquí estoy, hazlo. La respuesta de Tomás es que él respondió, Señor mío y Dios mío. Nótese que Jesús no hace un reproche. Vamos a entender ahorita, a explicar las palabras que Jesús le dice, pero Tomás tampoco tiene que tomar. Él ya sabe que ese es Jesús. Él ya sabe que ese es Jesús. Pero Tomás, aún sin tocar, sin meter, que era lo que quería hacer, hace una declaración que los discípulos no han hecho. La declaración es fuerte, es poderosa, es majestuosa. Señor mío y Dios mío. Ahora, es la declaración más grande que se pudo escuchar de cualquiera de los discípulos. Ahora, Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este versículo, más que un reproche, es más bien que Jesús nos dice que hay dos formas de creer. Los que creen sin ver y los que necesitan ver para creer. Claro, es más bienaventurado el que no ve y cree. Pero el que necesita ver para creer no es malo. Ahora Pedro, el apóstol, dice que nosotros somos dichosos, pues creemos en Jesús sin haberle visto. Cosa diferente puede decir él que caminó con Jesús. Así que, mis queridos, podemos ver en Tomás un hombre que entra en una crisis de fe, pero que Jesús lo saca. Cuando Jesús se aparece y le dice, aquí estoy, ven, toma, toca, mete. Jesús está interesado en que Tomás, su discípulo, salga de la crisis de fe. Él está interesado en que nosotros salgamos de nuestra crisis de fe. Termino con esta ilustración en cuanto a las dos formas de creer. En un edificio hay ascensores para las situaciones normales. Normalmente cuando vamos a un edificio, lo que hacemos es subirnos al ascensor e ir al piso en que necesitamos llegar. No estamos viendo los pisos. Bueno, los ascensores modernos no, los antiguos sí tenían un vidrio que señalaba en las losas el piso, pero normalmente cuando vamos en un ascensor subiendo un edificio no vemos nada, pero sabemos que hay todo un sistema que nos está elevando y nos está llevando al lugar donde queremos ir. Esos son los que no ven y creen. Pero en un edificio también existen las escaleras de emergencia para las situaciones de emergencia. Esas escaleras sí se ven y se necesitan ver para poder subir y evacuar o bajar y evacuar. Básicamente, la fe, hay fe para situaciones normales, como el ascensor, pero hay escaleras de emergencia para situaciones no normales. Cuando nosotros evacuamos un edificio por las escaleras, es más seguro. Y la recomendación es, si hay un terremoto, si hay un incendio, no use el ascensor. Use las escaleras. Las escaleras se pueden palpar, las puedes tocar, es tierra firme o es suelo firme. A manos, tienes unas salidas de emergencia. Entonces, así es la fe. Hay quien necesita ver para creer y hay quienes no necesitan ver y creen. ¿Qué tipo de fe es la suya? ¿Y qué tipo de crisis de fe está viviendo? Entonces, la crisis de fe no es un pecado. El pecado es no querer salir de ella o no creer que Dios quiere sacarnos de ella. Estos son tiempos difíciles y son tiempos en que a muchos puede la fe entrarles en crisis. Pero hay algo que Job dijo cuando la prueba del cielo le vino como un torrente inesperado. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Nunca cuestionó la existencia o no existencia de Dios. Él sabía que su Redentor estaba vivo y que de esa situación lo iba a sacar. Nosotros podemos tener y debemos tener la fe en ese mismo Dios de Job. Saber que Él nos sacará de esta situación. Así que si estás en crisis, entonces dile al Señor, Señor, tú vives. Tomás entró en un momento crítico porque vio morir su verdad colgada en un madero. Nuestra vida ya no es normal y no será normal después del COVID. Esto nos va a marcar la existencia a todos. Pero Dios sigue siendo el mismo y sigue estando sentado en su trono alto y sublime, dice la Escritura.
Agradezco a Dios por cada uno de ustedes que están allí sintonizados, que nos están mirando, que están escuchando. Y espero que estas reflexiones bíblicas de confinados pero confiados les ayude. Agradezco y saludo a mi pastor Arley Guasá en el Valle del Cauca, nuestro superintendente distrital del concilio. Agradezco a todos y cada uno de los que están allí. Hoy es martes, el próximo jueves vamos a tener un nuevo tema. Entonces el tema del jueves es la vid o el COVID. Es un juego de palabras que vamos a tener y una reflexión bíblica sobre la importancia de permanecer en Cristo, aún en medio de una pandemia. Entonces quiero despedirme saludando a varias personas que han estado con nosotros durante este tiempo, a Elmer Sepúlveda, a Diomara Rojas, también a Juan Carlos Betancur, a Janet Martínez, a Patricia Herrera, a Lina María Rengifo, a Jesús María López, a Jesús Armando Ortega, a Carolina Restrepo, gracias, a Jesús Ramiro Echavarría también. El Señor les bendiga a todos ustedes. También tengo por acá, vamos a mirar si me descarga, a Norbein Marín, a Lady Villa, a Alejandra González, también a Luzaide, a toda esta gente, Cris Agudelo, a Pinto Villadiego Diana, a Ligia Fernández, también a Janet Martínez, a Rosalba Bedoya, Iván Darío Tavares, a Elvira Ríos, también saludos, a Ana Lucía Valencia, bendiciones para usted, a Oscar Jaime Mesa, a Cristian Garcés, a Diana Carolina Santander, a Mónica Patricia Pino, Oralia Hernández, a Gelus Villafón, a Elvira Ríos, a Isabeles, a Quirellano Gutiérrez, a Luz Cabrera, Nora Díaz, a Albeiro Franco, también a Gina Soto, a Marta Giraldo, a Omar, a Janet Tamayo, a César Vargas, toda esta gente linda, todos ustedes muchas gracias, Diana Góngora, gracias. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos en esta crisis, que la fe puede entrar en crisis, nuestros hábitos de vida han cambiado, no lo habíamos pensado, no lo habíamos pedido, fue inesperado como la muerte de Jesús para Tomás. Ver la verdad por la cual estaba dispuesto a morir, verla colgada en un madero, fue un golpe tenaz para él. Entró en crisis, pero Jesús lo sacó. Jesús quiere sacarnos de crisis. Padre, gracias por enviar a Jesús. Gracias, Jesús, por dar tu vida en la cruz por nosotros. Gracias porque al igual que Tomás, tú comprendes que a veces es difícil sostener la fe en circunstancias tan adversas e inesperadas de la vida. Señor, gracias porque hoy podemos ver a Tomás de una manera diferente, un hombre que tenía fe, que arriesgó su vida, que la ponía al servicio tuyo, que preguntaba, que no tenía una fe sin argumentos, sino una fe que validaba los argumentos. Ayúdanos a creer como él. Quizá lo hemos tenido durante este tiempo como un antitipo de fe, una antítesis de la fe, pero creemos que Tomás entró en una crisis porque su fe era genuina y verdadera. Señor, ayuda a aquellos que están dudando, ayuda a aquellos que tienen crisis en estos momentos y que pueden, Señor, estar cuestionando tu amor, tu existencia, tu poder, tu soberanía, tu grandeza. Ayúdanos a entender que todo está bajo tu control, así no parezca, y que tú eres más grande que una pandemia, y que tú eres poderoso para frenar esto. Quizá no venga una vacuna, quizá sea tu mano la que corte el virus, y que ya las infecciones cesen y las muertes cesen. Tú eres poderoso para hacerlo y creemos que sí. Ayuda a mis hermanos, a los que han escrito cómo pasaron una crisis de fe por la pérdida de un familiar, de un ser querido. Ayúdanos entonces a permanecer firmes en ti, sabiendo que tú eres el Dios que nos sustenta, nos sostiene y nos levanta. Bendice cada persona que ve esta reflexión, a cada familia, cada hogar, a sus hijos, a los matrimonios, a los hogares. Que tu gracia esté sobre ellos y en ellos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, la paz de Dios, bendiciones. Feliz noche, que descansen. Recuerde que estamos confinados, pero confiados. Esas dos palabras son muy distintas. La única diferencia está en una N, y esa N es el de no temas, dice el Señor. Bendiciones.